bueno es encontrarnos como siempre todas las semanas aquí en Mujeres con Poder. Bueno, vamos a dar comienzo al programa de hoy con nuestra contadora Alexandra Ferrari, que nos va a ir educando. Yo siempre digo que en este programa aprendemos y los profesionales nos van enseñando, nos va educando, orientando. Por supuesto, Jessy con esas delicias sin gluten. Y bueno, vamos a dar comienzo al programa. Bueno, ahora sí nos encontramos en este espacio de finanzas con la contadora Alexandra Ferrari. Alexandra, que bueno, nos volvemos a encontrar en el programa y había quedado pendiente sobre el capital que invierte el emprendedor, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es en sí ese movimiento? Porque hay muchos que dicen, bueno, invierto, hago, no sé, empanadas, pero no sacan los cálculos. Hay que sacar el cálculo de la ganancia, de lo que se invierte. ¿Cómo es y qué aconsejarías? Bueno, yo creo que en un principio lo que es bueno es saber si vas a emprender los costos que vas a tener en eso que vas a hacer, o sea, qué costos tienes. Entonces empezar a averiguar, hacer un poco de investigación, si vas a vender producto o servicio y establecer qué precio tenés que cobrarle a ese producto o ese servicio. Primero tener idea de tus costos de funcionamiento. Claro. Entonces, si para empezar no contás con un capital que ya vinieras ahorrando, porque muchos emprendedores ya vienen como con la idea, hacen un fondo para eso y arrancan, bueno, entonces ver qué organismos te pueden prestar, que ahora hay muchos fondos, muchas facilidades en los bancos, hay mucha cosa para los emprendedores. Pero entonces primero sentarte a estudiar, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué proyección de ventas tenés? ¿A quién le vas a vender? ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Qué mensaje vas a dar? Creo que esas cosas a veces faltan, es como, ay, voy a vender esto que vende el de al lado y a veces salen como así y hace falta un poco de sentarse a pensar y a ver si realmente con el capital que van a iniciar, si les da para empezar a mover ese mecanismo de quieren, que en general sí da, y bueno, y ver ese capital en cuánto es que lo quieren recuperar, si es que tienen que devolver, si era algo de ellos, y bueno, entonces se lo devuelven a ellos mismos cuando pueden, claro. Ver un poco, estudiar eso. Sí, si hay un préstamo, también tener en cuenta los intereses de ese préstamo. Sí, los intereses que vas a pagar, el plan para pagar la deuda. Muchas veces las personas se endeudan y no tienen en cuenta que tienen el capital, el tiempo que va a pasar, la tasa que tienen que pagar. Exacto. Eso todo son cosas que se tienen que estudiar y sobre todo cuando empezás. Para empezar sobre una base firme, después no volverse locos con, ay, tengo que pagar y a mitad de mes no sé cómo voy a pagar esto. Sí, entonces, un poco hacer un estudio de todo eso y ver la rentabilidad que vos pensás en base a lo que estudiaste el mercado que te va a dar, es cómo se te va a devolver, cuán eficiente van a ser tus ventas para devolverte ese capital con el cual iniciaste. No, y algo que me gustaría que quizás esté yo equivocada, pero creo que uno cuando va a invertir cuenta sobre el producto, la materia prima, pero hay pequeños detalles, tema el gasto de luz o de transporte X, que no lo dejan y no lo tienen en cuenta. ¿Hay que ponerlo también en la parte de inversión como gasto? Claro, lo que tiene que hacerse es un estudio para arrancar a hacer la primera producción o a dar el primer servicio, qué es lo que necesitas, ¿no? Y dentro de esos costos que vas a tener, va a haber costos fijos, como si tenés que pagar un alquiler, si tenés que pagar, no sé, una persona que va a estar contigo. Mano de obra, claro. Exacto. Y los costos variables, que son esos que, bueno, a cuantas más ventas, más costos vas a tener y eso lo vas viendo con el funcionamiento. Pero si vos haces un buen estudio, tenés una proyección para empezar y saber qué es lo que necesitas, ¿no? Como para llegar por lo menos al punto de equilibrio los primeros meses, que es ese punto de ingresos que te permite cubrir todos tus gastos. Entonces, por lo menos no estás en rojo. Pudiste pagar la cuota del préstamo si eso la sacaste, exacto. Para llegar al punto de equilibrio. Es fundamental no generar más gastos, porque si no es un desorden. Claro, y después cuando va funcionando hay emprendedoras que les va muy bien, pero tienen meses que están un poquito en rojo, pero otros meses están muy bien, entonces tienen como un equilibrio, se estudia hacia atrás
para tener un promedio hacia adelante, una proyección de cómo vas a mover. Entonces sabes que, no sé, en el Día de la Madre tenés un pico de ventas, o que en septiembre tenés zafra por otra cosa. Exacto. Y sabes que esos meses cubren un poco el desbalance de los siguientes. O sabes que el verano es bravo, porque todo el mundo se va. Entonces tener hecho como ese estudio del mercado en el que vos vas a estar, cómo es que se mueve. Es fundamental, Sí, el estudio sí. del mercado en sí. Sí. Y en un emprendimiento más o menos qué periodo, ¿no? Hay que tener en cuenta para ver si funciona el desarrollo o no. Eso es muy variable, depende de lo que emprendas. El producto. Sí, y si es un producto, si es un servicio, y muchas veces hay que tener paciencia y tener una espalda antes de saber que por mucho tiempo puede no funcionar, aunque sea una idea buena, y vas buscando como el camino hasta que se empieza a dar y empieza a funcionar. A veces, si vos sabés que tenés fe en lo que estás vendiendo, hiciste un buen estudio, saber que, bueno, que a veces es un poco de paciencia. Y hay que tener la espalda de ese capital inicial, que, bueno, cuánto tiempo, o sea, para cuánto te va a dar, y después ya tiene que el mismo emprendimiento darte para que cubras el pago de esa deuda que tuviste al inicio, si es que lo hiciste con deuda, y para seguir funcionando. Bueno, es importantísimo, más de todo lo que hemos hablado, tener en cuenta que se necesita un profesional en el desarrollo, ¿verdad? Sí, sí, muchas veces creo que el acompañamiento es algo que empiezan como a decir, bueno, no, me arreglo solo, y después cuando van a ver, claro. es un desorden que hay que sentarse a organizarlo. Iniciar. Sí. O sea, no largarse solo, tener un profesional, una contadora, por ejemplo, para ir orientando y ir por un buen camino. Exacto, ¿No? Porque es lo que tienen ustedes, orientan, dan consejos, dan un camino, depende del cliente, y pienso que es fundamental. A veces esa pequeña inversión al profesional después es un regalo. Sí, sí, no, a veces también en la parte de cómo formalizarse, o sea, Claro. cuando arrancás te conviene formalizar, y en que a veces abren solas las empresas y se abren, por ejemplo, con impuestos que no tienen por qué pagar al inicio, porque la actividad que están desarrollando les permite abrir un escalón menor y pagar menos cosas. Y por hacerlo solos, es como esto de yo la remo y voy, sí, y bueno. Y me ahorro en algo que después a Claro. la larga no tiene sentido. Exacto. Por eso el hacer hincapié en que si vas a emprender algo, que busques un profesional para... la parte de impuestos es importantísimo tenerlos, ¿no? Sí. Es donde tú acabas de decir eso que se puede ir ahorrando que lo desconoce. Claro. ¿Te parece entonces el próximo programa continuar con otro tema, por supuesto, pero siempre vinculado a lo que es las finanzas, la contabilidad, que es un mundo muy importante? Sí, sí. Cuanto mejor los sepamos y mejor los podamos manejar, creo que es fundamental. ¿Sí, Alexandra? Perfecto. Dale, Muchas entonces gracias, nos vemos Caro. el próximo programa. Nos vemos. Dale. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy les quería hablar un poquito del tema caries porque quiero darle un enfoque diferente, algo que habitualmente tenemos un error, o los pacientes tienen un error de concepto, y es el siguiente. Habitualmente se considera lo que es la caries como una cavidad o un huequito en los dientes o en las muelas, y es correcto, pero en realidad es una etapa avanzada de la caries, ¿sí? Porque la misma en sus primeras etapas es inclusive reversible. Les cuento un poquito de ese proceso. Habitualmente en boca, cuando nos alimentamos, quedan restos de alimentos en las muelas y en los dientes, sobre la cual se va a pegar las bacterias, o sea, se adhieren bacterias que son normales, en boca todos tenemos ese tipo de bacterias, y en el proceso de alimentación que tienen, como todo ser vivo, largan un desecho que es un ácido. Ese ácido, en contacto con los dientes, es lo que produce una descalcificación, que en sí es lo que llamamos caries. En una primera etapa, esa descalcificación es reversible. O sea, ¿qué sucede? Posteriormente a eso, cepillamos nuestros dientes, eliminamos los restos de alimentos, eliminamos las bacterias, el ácido, y con el flúor de la pasta sucede una remineralización. O sea que es un continuo equilibrio en boca entre lo que es la descalcificación y la remineralización. ¿Qué sucede a veces? Que ese equilibrio se rompe. O sea, cuando hay más descalcificación que remineralización, es ahí cuando se produce una caries ya un poco más avanzada y ya no es reversible.
Y de ahí la importancia del cepillado, y por eso decimos el cepillado frecuente después de cada comida, para no dar el tiempo a esas bacterias a producir ese proceso. Otra cosa que también es bastante frecuente, que de repente los pacientes me dicen, Ana, pero yo por más que me cepillo los dientes, igual se me forman caries. Y bueno, también es real, pero ahí hay 3 factores que influyen, que son no solamente la frecuencia del cepillado, sino el correcto cepillado, ya que si hay zonas que de repente no lo hacemos correctamente, es como si nos cepilláramos. Otra cosa importante es en la parte de lo que son los surcos. Los surcos son las partes más profundas de las muelas, que a veces, por la anatomía en sí, la cerda del cepillo no logra llegar bien al fondo, por lo cual en esas zonas también son más de riesgo de caries, para los cuales están indicados los sellantes como prevención. Y el otro factor es que hay zonas donde el cepillo no llega tampoco, que es, por ejemplo, entre los dientes o entre las muelas, que ahí está indicado lo que es el hilo dental, el engorroso uso de hilo dental, como digo habitualmente, que hoy en día tenemos unos elementos más prácticos como son los portahilos y ese tipo de elementos que nos facilitan un poco. También, por supuesto, como mencionábamos, era el tema de los alimentos dulces, que si bien esas bacterias generan ese ácido con todos los alimentos, cuando son restos de alimentos dulces, producen mayor cantidad de ácido, por ende, mayor riesgo de caries. Así que bueno, eso era un poquito lo que le quería comentar. Los invito también a nuestro Instagram a visitarnos, en el cual hay varios videos explicativos con información, con novedades de este tipo y otro. Así que bueno, y nos vemos en el próximo programa. Gracias. In Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Si vas a hacer la mejor picada, hacela con salames Sarubi, los más ricos, elaborados con la mejor materia prima y producidos bajo estrictas normas de calidad en la mejor planta del país. Sarubi, el sabor más buscado. Este 24 de agosto te esperamos a vivir una fiesta divina en Bodega Familia Pasadores. Una noche de recuerdos, nunca de olvidos. Una cena show con los mejores covers del trío MPH y baile toda la noche. Vení y disfrutá de una de las cavas más grandes de Sudamérica con esta fiesta espectacular del 24. Info y reservas al 091-035-924 o por correo electrónico a eventosbodegas@gmail.com.